La introducción de especies exóticas a un ambiente donde esa especie no pertenece es un problema que vemos a lo largo de todo el mundo, produciendo consecuencias adversas siempre, no solo para el ecosistema en sí, sino también para las diferentes especies de flora y fauna que componen a ese ecosistema. Es casi literalmente una regla de tres simple: se introduce una especie exótica y empiezan los problemas. Cualquiera sea la especie y cualquiera sea el ambiente, por ahí con mayor o menor gravedad unas con otras, si es que se puede hablar de gravedad. Lo cierto es que lo exótico repercute negativamente. Es importante mencionar que no todas las especies introducidas se vuelven invasoras, porque no todas logran prevalecer. Sin embargo, las que sí lo logran representan un impacto muy significativo con frecuencia que varía según el hábitat y la especie. En este bloque obviamente vamos a hablar de especies exóticas a raíz de un estudio donde una serie de investigadores descubrieron más de 15 nuevas especies exóticas en la ciudad de Buenos Aires. Lo más llamativo de todo es que la mayoría de estas especies son invertebrados. ¿Cómo llegó un gusano de Indochina a la ciudad de Buenos Aires? Quédate y lo vemos. Antes de ir con la investigación, creo que no hay mejor manera de explicar esto que con ejemplos. Y qué mejor que hacerlo con casos emblemáticos en la Argentina, y creo yo que el primer lugar se lo llevan los famosos castores. En 1946, la Armada Argentina introdujo en Tierra del Fuego 10 parejas de castores canadienses con el objetivo de enriquecer la fauna silvestre, como si fuera algo a modificar o a mejorar, y para fomentar la industria peletera local. Es decir, la Armada tenía la idea de que los habitantes locales iniciaran un comercio de pieles de castores. Increíble. El resultado, un desastre. De los primeros 20 castores que te contaba, hoy hay más de 100.000. Es decir, que se multiplicó más de 5.000 veces la población inicial, convirtiéndolos en plaga. El castor, como sabemos, roe los árboles hasta derribarlos y luego los troza para construir sus madrigueras. En América del Norte, el lugar del castor canadiense, los árboles, o mejor dicho, el ecosistema, está preparado para que los árboles puedan volver a crecer luego de ser alterados por los castores. En América del Sur, en cambio, los árboles mueren parados, de pie. Lengas, un árbol sumamente representativo del bosque andino patagónico, que tardan 100 años en crecer, tardan horas en ser derribados por los castores. La construcción de diques y el agua estancada que altera el ciclo natural del bosque, produciendo en algunos lugares inundaciones y en otros falta de agua. Más la propia velocidad en el ritmo de reproducción que tienen los castores y el crecimiento de su densidad poblacional que los hace absolutamente incontrolables. A tal punto de que con apoyo de la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un grupo de 7 cazadores se mete en el bosque a cazarlos para erradicarlos. Incluso algunos restaurantes los han intentado introducir en su oferta gastronómica para bajar un poco la cantidad de castores. Levantás una baldosa y sale un castor, y frente a semejante cantidad se hace imposible. Acá tenemos otro muy buen ejemplo. Esta se la estoy robando a Tommy porque él ya lo mostró en algún programa y es el famoso ricino, planta exótica, obviamente. Originaria de África, se cree que llegó acá por medio de un barco de la anarquía andaluza que comercializaba el ricino con motivos ornamentales. ¿Cuál es el problema del ricino? Que es de muy fácil propagación y por ende de muy difícil erradicación. Estas florcitas que vemos acá, en algún momento de su periodo, explotan y adentro liberan un montón de semillas que son desparramadas en este espacio, o en su espacio. Se propaga muy fácil y se hace muy difícil erradicarlo. Para aquellos cinéfilos que recuerden, esta es la planta, o mejor dicho, con la semilla de ricino en Breaking Bad se hace un veneno mortal.
Dicho sea de paso, tener cuidado con la semilla de ricino porque su incorrecto tratamiento puede ser peligroso. Con el castor, el ricino, son dos muy buenos ejemplos de los más de 700, entre 700 y 800 especies exóticas registradas en la República Argentina. Las exóticas son un problema a nivel general, pero hay que entender que cada especie repercute a su manera, por lo tanto hay que trabajar con cada especie en particular. Bueno, ahora sí, basta de cháchara y nos vamos con nuestra investigación. 18 son exactamente las nuevas especies que se identificaron, que previamente habían pasado como desapercibidas. Lo que de alguna manera nos dice es que si buscamos más, encontramos más. El caso más emblemático de esto es la ardilla de vientre rojo. Hacia 1970, en la zona de Luján, fueron liberadas más de 10 ardillas que a partir de ahí se fueron expandiendo sin parar. Originarias de Indochina, fueron introducidas por su gran versatilidad y su alta tasa reproductiva. Hoy las encontramos en Santa Fe, en Córdoba y en varias localidades de Buenos Aires. Y producen consecuencias muy adversas. Consumen huevos de aves, afectando a especies nativas, donde también se compite por el anidamiento con esas propias aves. Descortezan árboles y dañan la madera, árboles que no están preparados para eso. Y hasta destrozan cables de teléfono y cables de internet. O sea, estas son las consecuencias de la introducción de una especie exótica, algunas veces hasta absurdas, pero consecuencias graves al fin. También en Escobar se introdujeron estas mismas ardillas. El resultado, hace unos 2 años se las encontraron, por ejemplo, en el Parque Avellaneda, acá en Capital Federal, lo que habla de un recorrido de más de 50 kilómetros en apenas 20 y pico de años para la ardilla, es decir, una velocidad en la expansión para una especie invasora completamente notable. Lo más importante de este estudio es que la mayor parte de los descubrimientos se produjeron en jardines internos. Y ahí se descubrieron arañas, mariápodos, ciempiés, gusanos, caracoles, todo tipo de invertebrados. De hecho, de las 18 especies que te contaba, 17 son de invertebrados. Y lo prometido es deuda, yo te debía al gusano de Indochina. El gusano cabeza de ancla, con un nombre espectacular, originario de Asia y que se lo había encontrado años atrás en Misiones y en Tucumán, nunca en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, se los encontró en jardines internos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es que llega un gusano de Indochina? Se supone que la llegada de estas especies se debe a que los horticultores en el siglo XIX comercializaban y trasladaban plantas exóticas a lo largo de todos los jardines del mundo. Y eso podía incluir el traslado de huevos y el traslado de invertebrados que viajaban como polizontes. Y ahí seguramente esté la respuesta de por qué o cómo, mejor dicho, llegó un gusano de Indochina, mejor dicho, el gusano cabeza de ancla. Estos invertebrados repercuten negativamente de diferentes formas, pero de una muy en particular, con los cultivos. Plantas con las que estos invertebrados no están acostumbrados a convivir y por ende las dañan. Y ahí tengo un ejemplo a la inversa, el caracol manzana. Originario de Sudamérica, exportado o introducido, mejor dicho, accidentalmente a España, donde produce un descalabro ambiental muy grande con los cultivos de arroz. Y así con varios ejemplos, como es el caso del caracol gigante africano, introducido en las provincias mesopotámicas de nuestro país y que hoy ya se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, dañando cultivos y ecosistemas. Y hay que entender otra cosa, que no estamos hablando solamente de un impacto ambiental, sino también de un impacto económico. Cada año, el Estado Nacional invierte más de 66 millones de dólares en la erradicación del castor en Tierra del Fuego, o más de 160 millones de dólares en la erradicación del jabalí europeo, otro caso emblemático del que todavía no habíamos hablado. ¿Cuál es la moraleja? Estos investigadores, con su investigación, nos mostraron que, haciendo una búsqueda un poco más intensiva, vamos a encontrar muchas más especies exóticas de las que conocemos.
y por ende mucho más problemas ambientales de los que conocemos y por ende deberíamos prestarle mucha más atención de la que le prestamos.